Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La llamaban el Leviatán, pero ese era solo el nombre que usábamos en susurros. Oficialmente, era la HSS Dreadnought Valiance, una mole de acero y pura hostilidad lo bastante grande como para eclipsar el sol cuando pasaba sobre nosotros. Llevaba 3 años asignado a ella, mucho antes de que el alto mando decidiera usarla para un primer contacto. Los jefes juraban que esto era por la paz. Todos a bordo sabíamos que no era cierto. La Valiance no fue construida para hablar. Fue construida para que cualquiera que encontráramos se lo pensara 2 veces antes de respirar el mismo aire que nosotros. No tenía líneas elegantes ni curvas alienígenas sofisticadas. Era todo blindaje irregular, baterías de cañones de riel y un cañón espinal lo suficientemente grande como para destripar una luna. Yo estaba en la cubierta de observación cuando apareció la nave alienígena. Era esbelta, plateada, de aspecto casi frágil, como si hubiera crecido en lugar de haber sido construida. Pude sentir la tensión en mi mandíbula mientras la miraba, de la misma forma que un lobo observa a un ciervo entrar en su guarida. El capitán Reeves, de mirada fría y una mandíbula como un bloque de piedra cincelado, estaba de pie detrás del cristal con las manos entrelazadas. No se molestó con las comunicaciones. La nave alienígena llamó primero, con una voz suave y casi melódica. No entendí las palabras, pero la IA de traducción escupió algo diplomático sobre el entendimiento mutuo y el intercambio cultural. El capitán no respondió. Simplemente ordenó que se diera energía al cañón espinal, no para disparar todavía, sino para que se cargara. Era su forma de decir, hola. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. No estábamos aquí para conversar. Estábamos aquí para asegurarnos de que la galaxia entendiera cuáles eran realmente las primeras palabras de la humanidad. No nos pongan a prueba. La nave alienígena vaciló. Unas luces parpadearon a lo largo de su casco. Quizás nos estaban escaneando, quizás estaban entrando en pánico. Vi mi reflejo en el cristal. Los ojos entrecerrados, la respiración tranquila, y supe que estaba viendo exactamente lo que ellos veían desde su lado. Un monstruo en la oscuridad, listo para pulverizar su nave si hacían el más mínimo movimiento en falso. La verdad es que no sabía si el capitán dispararía, pero sí sabía esto. Si esos alienígenas no retrocedían, el primer apretón de manos de la humanidad sería a través de los restos ardientes de su nave. La comunicación crepitó de nuevo. Esta vez, la voz era menos suave. Tenía un deje de urgencia. Estaban pidiendo, no, advirtiéndonos, que desactiváramos nuestras armas. El capitán solo sonrió. Y esa sonrisa, fue entonces cuando supe que las negociaciones ya habían terminado. El zumbido del cañón espinal vibraba a través de las placas de la cubierta. Un gruñido grave y depredador que podía sentir en los dientes. Nadie en el puente habló, ni siquiera los oficiales subalternos que normalmente susurraban detrás de sus consolas. Todos compartíamos el mismo instinto. Quietud. Los depredadores permanecen quietos antes de atacar. La nave alienígena flotaba en el espacio como si estuviera tallada en hueso plateado. Su superficie se ondulaba con tenues venas de luz azul. Era hermosa, de la misma manera que lo son ciertos animales venenosos. Lo suficiente como para que quisieras tocarla. Lo suficiente como para hacerte pagar por el error. Yo conocía mi trabajo, supervisión de sistemas tácticos, ojos en las soluciones de tiro, lecturas de escudos y distribución de energía. Pero mi atención seguía desviándose hacia el capitán Reeves. El hombre no se movía. Solo miraba fijamente la nave alienígena como si la estuviera incitando a hacer alguna estupidez. La traducción es estable, dijo la alférez Braddock desde comunicaciones, con voz cortante y frágil. Han repetido la solicitud de desactivar las armas y han añadido que nuestra postura es agresiva y no cooperativa. Reeves no parpadeó. De eso se trata la postura. La nave alienígena ajustó ligeramente su posición. No se acercaba ni se retiraba, solo un lento giro que expuso lo que supuse que era su casco ventral. Extrañas protuberancias se deslizaron desde la superficie,
lisas y sin articulaciones, como si se estuvieran estruyendo de la misma forma que crece el coral. No coincidían con ninguna firma de armas que tuviéramos en la base de datos. Señor, dije, mi voz más grave de lo habitual. Tenemos apéndices desconocidos desplegándose. Las lecturas de energía son mínimas pero están aumentando. Me dedicó un lento asentimiento con la cabeza. Mantengan la carga. Timón, ajuste la orientación para mantener el cañón espinal apuntado. Introduje las correcciones y sentí como la enorme nave se movía bajo mis pies, los amortiguadores de inercia luchando para evitar que mi cuerpo se inclinara. La Valiance se movía como una avalancha, lenta al principio, y luego imparable. La nave alienígena no se inmutó. Eso me preocupó más que si hubieran activado todas las armas que tenían. O no creían que fuéramos a disparar, o creían que podían sobrevivirlo. La segunda ráfaga de comunicación llegó sin preámbulos. Esta vez, la voz alienígena era más aguda, más rápida, y la IA de traducción escupía las palabras como si se estuviera ahogando. Unidad hostil. Este comportamiento desencadenará una acción defensiva. Cesen la carga de armas inmediatamente. Oh, el resto se perdió en la interferencia. ¿O qué? Murmuró Reeves, más para sí mismo que para nadie. ¿O me enseñarás las garras que crees que tienes? He servido bajo comandantes que creían en la paz y he servido bajo comandantes que creían en la guerra. Reeves creía en la disuasión. Pensaba que el miedo era la forma más pura de diplomacia. Los apéndices alienígenas terminaron de extenderse, y con un lento movimiento de despliegue, los extremos se abrieron en lo que parecían pétalos segmentados. Desde el centro de cada uno, un pulso de luz suave comenzó a acumularse, formando orbes que se hinchaban y oscurecían. Armas. Definitivamente armas. Pico de energía, dije secamente, fijando mi consola en los orbes crecientes. La emisión térmica sugiere plasma o aceleradores de partículas. Posiblemente a punto de probar nuestro blindaje. Adquisición de objetivos, intervino Reeves. 2 puntos en el centro de masa y el grupo de emisores primarios. La IA táctica confirmó el bloqueo. La voz del sistema sonaba tan tranquila como si estuviéramos practicando en una simulación. Se me retorció el estómago, no de miedo, sino por la claridad de que estábamos a segundos de dejar la primera impresión de la humanidad en una especie alienígena, un cráter humeante en el vacío. Las comunicaciones se iluminaron de nuevo, más rápido esta vez, con múltiples voces, algunas superponiéndose como si la nave alienígena estuviera de repente llena de gritos. La traducción era un desastre. Capté fragmentos: retírense, destrucción mutua, escalada no autorizada, cesen. Y entonces ocurrió. Uno de los orbes alienígenas brilló con un blanco incandescente y un rayo de energía concentrada cruzó el espacio entre nosotros. Impactó en nuestros escudos delanteros, salpicando en una distorsión brillante como la luz del sol sobre el agua. La cubierta se estremeció bajo mis botas. Escudos al 91%, informé. Mi voz era firme, pero podía sentir el pulso en las yemas de mis dedos. Reeves finalmente se movió, solo un paso adelante. Devuelvan el fuego. El cañón espinal se descargó con un ruido que no solo se oía. Lo sentías en lo más profundo del pecho, como si tus huesos estuvieran siendo golpeados como una campana. Una lanza de furia incandescente salió de nuestra proa y cruzó el vacío en un instante, estrellándose contra el casco ventral de la nave alienígena. El efecto fue inmediato. El revestimiento plateado se ampolló, se partió y expulsó la atmósfera en grandes ráfagas de vapor que se cristalizaba. Una de las armas con forma de pétalo se desprendió y quedó a la deriva, girando lentamente mientras su luz interior parpadeaba y se extinguía. La nave alienígena giró bruscamente, más rápido de lo que algo de ese tamaño tenía derecho a moverse. Sus armas restantes dispararon en una andanada. Rayos, pulsos y algo que parecían proyectiles de metal fundido, todos martilleando nuestros escudos. Las alarmas resonaron por todo el puente. Escudos al 72%. Blindaje de babor sobrecalentándose. La red de energía secundaria ha recibido un impacto, redirigiendo. A pesar de todo, Reeves mantenía la calma,
con los ojos fijos en el objetivo. 2 disparos más del espinal, línea central. Táctico, inutiliza sus motores. Introduje las coordenadas en el sistema y la IA ajustó nuestra puntería por fracciones de grado. La siguiente ráfaga destrozó una sección cerca de su popa, seccionando una de sus estructuras de propulsión en una lluvia de escombros fundidos. La nave alienígena se tambaleó, si se puede llamar así, inclinándose en el vacío, intentando pivotar pero perdiendo impulso. Y entonces ocurrió algo inesperado. El canal de comunicación alienígena se silenció. No solo en silencio, sino muerto. Sin señal, sin transmisiones. Reeves entrecerró los ojos. Están enmascarando la señal. Oh, antes de que pudiera terminar, los sensores se iluminaron con una nueva firma. Masiva, rápida y acercándose. Otra nave, más grande que la primera, emergiendo de una distorsión en el espacio a menos de 1000 clics de nuestra proa de estribor. Esta no era esbelta. No era elegante. Era fea, de la única manera en que algo hecho para matar puede serlo. Contacto 2, clasificación desconocida, dije. Mi instinto ya me decía lo que significaba. Señor, creo que acabamos de dispararle a la nave exploradora del tipo equivocado. Reeves no apartó la vista del visor. No existe el objetivo equivocado si envía el mensaje correcto. Las baterías de armas de la nueva nave se iluminaron como un festival. Me di cuenta entonces de que la lucha con la primera nave alienígena no había sido la batalla. Solo había sido el apretón de manos. La segunda nave hacía que la primera pareciera diminuta. Incluso sin los aumentos de la pantalla, podía ver que era fácilmente el doble de nuestra longitud y más ancha en su sección media. Se movía con la confianza de algo que no necesitaba apresurarse. Un depredador que sabía que la presa era inevitable. Su casco era más oscuro que el vacío, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Solo brillaban los puntos de anclaje de las armas, anillos carmesí y franjas irregulares de energía blanco-azulada que pulsaban a un ritmo constante. Cada instinto que tenía gritaba, no dejes que se ponga a tiro. La primera nave alienígena, nuestra oponente anterior, estaba ahora a la deriva, herida, todavía intentando alejarse, con chispas y escombros derramándose en la negrura. No llegaba ninguna transmisión de ella. El recién llegado no le prestó ninguna atención. Eso me dijo algo terrible. O ya la daban por perdida, o el recién llegado estaba al mando y no le importaban las bajas. Distancia al objetivo, la voz de Reeves era grave, controlada. 800 clics y acercándose, respondí, mis dedos ya trabajando en la interfaz de objetivos. Estarán en el rango de la batería principal en 30 segundos. Vuelve a poner en línea el cañón espinal. Todas las baterías secundarias listas. Miró hacia el oficial de armas. Y despierta las bahías de misiles. Las palabras eran rutinarias, pero el tono no. Reeves no hablaba como lo hacía durante una demostración de fuerza. Así hablaba durante los enfrentamientos reales, los que nunca registrábamos en los informes oficiales. La sección delantera de la nave alienígena comenzó a abrirse por una costura que no había notado antes, como una boca que se desencaja. En su interior, un enorme ensamblaje se desplegó, brillando con complejidad mecánica y energía en espiral. Fuera lo que fuese, no era solo un cañón. Están cargando algo, dije, leyendo la creciente firma de energía. Las emisiones están por las nubes. Estoy detectando picos en todo el espectro electromagnético. Señor, creo que es un superarma, terminó Reeves por mí. Timón, gire 30 grados a estribor. Inclinación de 6 grados hacia abajo. Táctico, quiero una salva concentrada en ese ensamblaje. Usa las armas pesadas. La nave respondió con un giro quejumbroso. Nuestros amortiguadores de inercia se esforzaban al máximo. Las manos del oficial táctico se movieron con movimientos precisos, autorizando a los cañones de riel y las lanzas de plasma a disparar en ráfagas sincronizadas. La Valiance escupió acero y plasma como un dios furioso. Proyectiles del tamaño de camiones surcaron el espacio, seguidos de abrasadores rayos de energía verde azulada que dejaban estelas en la oscuridad.
El arma boca de la nave alienígena brilló una vez y luego se cerró bajo los impactos. Las placas de blindaje se rompieron, dejando al descubierto conductos brillantes y derramando trozos de lo que fuera que tuvieran como maquinaria interna. Pero no se detuvo. Un rayo, no de luz, no de plasma, sino de algo que parecía curvar el vacío a su alrededor, brotó de las fauces del arma. Cortó la distancia más rápido de lo que pude registrar, impactando en nuestro cuadrante delantero. La nave se sacudió violentamente. Mi consola parpadeó. Todas las luces del puente se volvieron rojas. Brecha en el blindaje de proa. Gritó alguien. La sección 12 se está despresurizando. Escudos al 52%. Gritó otra voz. Apreté los dientes, estabilizando mis manos sobre los controles. El impacto había sido como recibir un mazazo en el cráneo. Del tipo silencioso que te sacude por dentro y te hace olvidar cómo respirar por un segundo. Reeves no se inmutó. Devuelvan el fuego. Máximo rendimiento. Golpéenlos hasta que dejen de moverse. El cañón espinal se cargó de nuevo, su vibración creciendo hasta convertirse en un profundo y primario estruendo. Podía sentirlo en mis costillas, en mi mandíbula, como si toda la nave se estuviera preparando para un golpe mortal. Solución de tiro confirmada. Ratifiqué. Objetivo: carcasa del arma principal. Hazlo. La Valiance rugió. El disparo talló una cicatriz fundida directamente a través del superarma alienígena, destrozando su carcasa y enviando fragmentos al vacío. Pero en lugar de entrar en pánico, la nave alienígena se lanzó hacia adelante. Su casco comenzó a reconfigurarse, secciones enteras plegándose y deslizándose para formar protuberancias dentadas como las espinas de alguna pesadilla de las profundidades marinas. Sus configuraciones de abordaje, me di cuenta en voz alta. El oficial táctico maldijo en voz baja. Múltiples espinas. Estoy leyendo docenas de naves pequeñas desprendiéndose de la parte inferior. Vienen rápido. Abordaje. El labio de Reeves se curvó en algo entre una mueca y una sonrisa. Que lo intenten. Las bahías de misiles cobraron vida. De los flancos de la Valiance, un enjambre de ojivas cazadoras asesinas se lanzó a la negrura. Cada una encontró su objetivo con precisión quirúrgica. Una por una, las naves de abordaje alienígenas explotaron en silenciosas flores de fuego y escombros. Unas pocas lograron pasar. Se estrellaron contra nuestro casco con una fuerza que hizo temblar los huesos. Abrazaderas magnéticas las anclaron en su lugar. El tono de las alarmas internas cambió. Advertencias de brecha en el casco, alertas de seguridad, bloqueos de compartimentos. Equipos de seguridad, repelan a los invasores, dijo Reeves por el intercomunicador de toda la nave. Fuerza letal autorizada. Revisé mi arma de mano por puro reflejo. Si llegaban al puente, todos tendríamos que luchar cuerpo a cuerpo. La nave capital alienígena seguía golpeando nuestros escudos, incluso con su arma principal inutilizada. Las baterías secundarias nos iluminaban con una precisión implacable, y nuestro fuego de respuesta abría más y más agujeros en su blindaje. Ya no era una pelea limpia. Era un combate a corta distancia, una pelea brutal. Dos bestias trabadas mandíbula con mandíbula, arrancándose trozos para ver quién caía primero. Escudos al 38%, informé, con el sudor corriéndome por la espalda bajo el uniforme. Integridad del casco comprometida en 4 sectores. No podemos mantener este ritmo para siempre. Reeves se inclinó hacia adelante, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oírla. No necesitamos una eternidad. Solo el tiempo suficiente para convencerlos de que han cometido el peor error de sus vidas. La nave se estremeció de nuevo. En algún lugar profundo de la Valiance, el sonido de metal rasgándose resonó débilmente a través de la superestructura. Entonces, sin previo aviso, la nave alienígena cesó su ataque. Su enorme estructura se alejó de nosotros, expulsando chorros de partículas brillantes por docenas de brechas. No se retiraba en pánico. Se retiraba con disciplina, cubriendo su partida con una última andanada que hizo temblar nuestros escudos hasta dejarlos al 22%. ¿Los perseguimos?, preguntó el oficial de timón. Reeves negó con la cabeza.
No. Dejen que corran. Llevarán de vuelta la historia de lo que encontraron aquí. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente. Mis manos temblaban ahora, no de miedo, sino por la liberación de este. La réplica de saber que habíamos mirado a algo enorme a la cara y no habíamos parpadeado. A través del visor, la primera nave herida había desaparecido, ya fuera destruida en el fuego cruzado o retirada de la lucha por lo que sea que tuvieran como médicos alienígenas. El vacío estaba lleno de escombros, los cadáveres retorcidos de las naves de abordaje y las brasas moribundas de los misiles que nunca habían encontrado su objetivo. La Valiance estaba sangrando, pero seguía viva. Reeves finalmente se volvió hacia la tripulación del puente, su voz firme. Control de daños a todas las secciones. Registren el enfrentamiento como contacto hostil, agresión no provocada, y asegúrense de que el registro muestre. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que el silencio se convirtiera en su propia puntuación. Que dimos por terminadas las negociaciones. Miré de nuevo mi consola, observando cómo las naves alienígenas desaparecían en la negrura. Sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de una guerra que ya habíamos ganado en los primeros 5 minutos. Las alarmas de abordaje son diferentes a cualquier otro sonido que una nave pueda hacer. Las alarmas de brecha en el casco son urgentes. Las señales de evacuación son autoritarias. Pero la alerta de abordaje es personal. Es aguda, repetitiva, casi burlona. Te dice que alguien que no debería estar aquí está caminando por tus pasillos, respirando tu aire, y ha venido a matarte. El puente permaneció sellado, las compuertas blindadas cerradas, los mamparos de seguridad reforzados. Pero eso no significaba que estuviéramos a salvo. Si los alienígenas lograban usar un cortador de plasma en uno de los conductos de sistemas primarios, no necesitarían dispararnos para terminar la pelea. Reeves no tuvo que decírmelo 2 veces. Saqué mi arma, una pistola de retroceso M79, reglamentaria de la Armada, pero modificada con un cargador extendido y un emisor de choque bajo el cañón, y me enganché un cargador de repuesto en el cinturón. Vance, dijo Reeves, con los ojos todavía fijos en las lecturas tácticas. Ve a cubierta con seguridad. Han penetrado demasiado. Quiero tener ojos allí. Échalos de aquí. Sí, señor. Me colgué la pistola, amartillé una bala en la recámara y abrí la salida secundaria del puente. El pasillo exterior era un estudio de luces de emergencia. Pulsos rojos, sombras que se estiraban y contraían con cada destello. El aire tenía ese ligero olor a ozono que se produce cuando los conductos de energía se sobrecalientan. Mis botas resonaban contra la cubierta mientras me movía. La vibración me decía que la Valiance todavía estaba ajustando su orientación en algún lugar del vacío. El primer impacto que oí no fue un disparo. Fue un equipo de seguridad estrellándose contra un mamparo, sus cuerpos deslizándose por las placas de la cubierta. Un instante después, la cosa que los había lanzado lo siguió. El alienígena medía unos 2 metros de altura, ligeramente encorvado, su cuerpo envuelto en un blindaje segmentado que parecía mitad orgánico, mitad forjado. Sus extremidades eran demasiado largas, las articulaciones se doblaban en ángulos que me ponían la piel de gallina. En lugar de ojos, tenía una placa lisa de quitina negra donde debería haber estado una cara. No dudó, simplemente se abalanzó. Disparé 2 veces al centro de su torso. Las balas impactaron en su blindaje con secos crujidos metálicos y se tambaleó, pero no cayó. Se movía como un depredador en un frenesí asesino, sus garras arrancando chispas de la cubierta. El tercer disparo fue a la cabeza. El blindaje se agrietó, salpicando algo oscuro y viscoso por la pared. El alienígena cayó, sus garras arañaron una vez el metal antes de quedarse quieto. Agarré a uno de los oficiales de seguridad y lo levanté. ¿Dónde está la brecha? Bahía de mantenimiento de la sección 9. Jadeó. 3 naves se acoplaron. Creemos que hay una docena, quizás más, dentro. Activé mi comunicador. Puente, aquí Vance. Confirmo múltiples invasores. Sección 9. Entrando en combate. La bahía de mantenimiento era un caos. Cuando llegamos, una de las naves de abordaje había atravesado una sección del revestimiento de la pared,
dejando bordes dentados que brillaban por el calor. 2 cuerpos alienígenas ya estaban en el suelo, pero más estaban entrando por la brecha, sus armas escupiendo ráfagas de energía verde pálido. Los equipos de seguridad se habían cubierto detrás de cajas de equipos y mamparos, devolviendo el fuego en ráfagas cortas y controladas. El olor a metal quemado y algo orgánico se mezclaba en el aire, pegándose a mi garganta. Me lancé a cubierto junto a un tripulante, me asomé y le metí 2 balas en el abdomen al alienígena más cercano. Se dobló hacia adelante, un sonido húmedo y gorgoteante escapando de su pecho. El siguiente vino directo hacia mí. Dejé que se acercara, esperé hasta poder ver las extrañas venas pulsantes en su armadura y activé el emisor de choque de mi pistola. La descarga de electricidad lo iluminó desde dentro, paralizando sus extremidades a mitad de zancada antes de que se desplomara, temblando. «Hagan que retrocedan», grité. Avanzamos como una unidad, forzándolos hacia su punto de brecha. Los alienígenas luchaban como si no tuvieran miedo a morir. Rápidos, agresivos, sin movimientos desperdiciados. Pero los pasillos de la Valiance no son indulgentes con criaturas tan grandes. Cada giro, cada mamparo se convertía en un cuello de botella, y lo usamos a nuestro favor. Un alienígena intentó saltar sobre una caja para ponerse detrás de nuestra línea. Le agarré el brazo en pleno salto y tiré, usando su propio impulso para estamparlo de cabeza contra la cubierta. Algo en su cuello se dio con un chasquido agudo y húmedo. Otro cargó contra uno de nuestros artilleros, con las garras extendidas. Le disparé en la rodilla. La articulación se hizo añicos y cayó hecho un ovillo antes de que lo rematara con un disparo en la garganta. La lucha en la bahía duró quizás 5 minutos, pero pareció 1 hora. Para cuando cayó el último alienígena, la cubierta estaba cubierta de cuerpos, sus extrañas armaduras goteando fluidos que humeaban contra el metal caliente. Sellamos la brecha con mamparos de emergencia, soldándolos en su lugar mientras el jefe de seguridad realizaba una búsqueda de rezagados. Me dolían los brazos, me zumbaban los oídos por los disparos cercanos y mi pulso aún no había bajado. De vuelta al puente, pasé junto a médicos que arrastraban a tripulantes heridos en camillas. Algunos todavía estaban conscientes, con los dientes apretados por el dolor. Otros, no tanto. Un cuerpo estaba completamente cubierto con una manta térmica. No reconocí las botas que sobresalían, pero sabía que las había visto en el comedor más de una vez. Cuando volví a entrar en el puente, Reeves me miró brevemente antes de volver a su pantalla. Informe. Brecha neutralizada, dije. Invasores abatidos. La sección 9 está sellada. Asintió una vez. ¿Bajas? Dudé. Más de las que queríamos, menos de las que vinieron a buscar. Algo parecido a la aprobación cruzó su rostro. El oficial táctico se giró en su asiento. Señor, los sensores de largo alcance están detectando múltiples contactos. Misma firma que la segunda nave. Quizás 4, quizás 5. Tiempo estimado de llegada, 20 minutos. El puente volvió a quedarse en silencio. Esa quietud de depredador. Apenas acabábamos de limpiar nuestros propios pasillos. Y ahora los lobos estaban rodeándonos en manada. Reeves se reclinó en su silla, juntó las manos y miró el vacío más allá del visor. Bien, dijo en voz baja. Que vengan. El primero aprendió lo que pasa cuando llaman a nuestra puerta. Apreté con más fuerza la pistola que llevaba al costado. Mis nudillos todavía estaban manchados con sangre alienígena, y su olor se aferraba a mi uniforme. Si querían una guerra, la Valiance estaba lista para enseñársela. Para mí, el vacío nunca estaba en silencio. La gente habla del espacio como un lienzo infinito e insonoro, pero cuando has estado en él el tiempo suficiente, oyes cosas. El zumbido de los motores vibrando a través de tus botas, el leve gemido del casco ajustándose a los cambios de temperatura, el zumbido eléctrico de los escudos cuando algo grande se acerca. Ese último sonido ya se estaba colando por los huesos de la Valiance antes de que la flota apareciera en los visuales. El zumbido era más profundo, más pesado, como si la propia nave se estuviera preparando para el impacto. El oficial táctico puso la pantalla en el visor principal. 4, no, 5 firmas,
todas con el mismo casco oscuro que absorbía la luz que la segunda nave con la que habíamos luchado. Venían en una formación amplia, cada nave moviéndose a una velocidad exacta, sin un solo rezagado. Eso por sí solo me dijo algo: no eran una banda de guerra. Eran militares, disciplinados, coordinados. Se están acercando rápido, dijo el oficial táctico. Tiempo estimado para estar en rango de armas: 18 minutos. 18 minutos no parecían nada. Apenas podías prepararte una taza de café decente en ese tiempo. Reeves estaba en el centro del puente, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Estado de nuestras armas? Cañón espinal operativo, baterías principales en línea, bahías de misiles al 70% de capacidad, llegó la respuesta. Generadores de escudo 1 y 2 estables, pero el número 3 está al 82%. 82 no estaba mal, pero si la lucha se alargaba, ese porcentaje caería en picado. Los ojos del capitán se posaron en mí. Vance, control de daños. Los equipos están sellando las secciones comprometidas. Tenemos atmósfera completa en todas las áreas habitables de nuevo. Todavía estamos usando el refrigerante secundario en los bancos de cañones de riel de proa. Manténganlo así hasta que estén a tiro. No quiero otro pico de calor que bloquee nuestros cañones en medio de una andanada. Sí, señor. La comunicación crepitó. Una llamada entrante de la flota. No era una voz esta vez. Era una transmisión de video. La imagen era granulada al principio. Luego se aclaró mostrando la extraña placa facial sin ojos de uno de los alienígenas. La placa estaba cubierta de símbolos brillantes que cambiaban en patrones que no podía leer. La IA de traducción hizo lo que pudo. Nave humana. Han destruido 2 naves de la flota, intraducible, y asesinado a nuestros guerreros. Desactiven sus armas y prepárense para la captura. Si se resisten, serán aniquilados. Reeves no parpadeó. Díganles. Dejó las palabras en el aire, como si lo estuviera considerando, que las negociaciones siguen terminadas. Cortamos la transmisión antes de que pudieran responder. La flota ajustó su formación. 4 naves se inclinaron para rodearnos. La quinta se quedó atrás, en el centro. La nave de mando, muy probablemente. Señor, dije, inclinándome hacia él. Si nos encajonan, no tendremos espacio para maniobrar. Lo sé, dijo. Por eso los golpearemos antes de que terminen de cerrar la caja. Las órdenes salieron rápido. El timón ajustó nuestro rumbo. Táctico recalibró las prioridades de tiro, y las tripulaciones de misiles comenzaron a cargar ojivas en los tubos de lanzamiento. El zumbido del cañón espinal comenzó de nuevo, profundo y ominoso, creciendo en mi pecho como una tormenta que se acerca. Ellos dispararon primero. Un muro de energía se estrelló contra nuestros escudos desde 3 direcciones diferentes a la vez. Las luces del puente se atenuaron. La cubierta bajo mis pies se estremeció con la fuerza suficiente para hacer castañetear mis dientes. Y todas las consolas parpadearon en rojo. Escudos al 64%. Blindaje secundario sobrecalentándose. Las baterías de estribor están recibiendo una paliza. Reeves no perdió el aliento pidiendo detalles de los daños. Devuelvan el fuego. Todas las baterías. Objetivo, su interceptor líder. La Valiance habló con furia. Los cañones de riel tronaron. Las lanzas de plasma cortaron la oscuridad. Las salvas de misiles se dirigieron hacia la nave más cercana. La primera andanada dio en el blanco, atravesando su blindaje delantero y expulsando un chorro de fuego y escombros al vacío. Pero no disminuyeron la velocidad. 2 naves se separaron del cerco, acelerando para acortar la distancia y dar el golpe de gracia. Sus cascos cambiaron en pleno vuelo, secciones reconfigurándose en módulos de armas. Artillería pesada entrante. Ladró el oficial táctico. El bombardeo alienígena iluminó nuestros escudos, martillando la misma sección una y otra vez hasta que la lectura parpadeó en estado crítico. Escudos del sector 6 caídos. Llegó el aviso. La cubierta se inclinó bruscamente cuando una de sus ráfagas de plasma se abrió paso a través de nuestro blindaje expuesto. Me agarré a mi consola, con los dientes apretados.
Reeves finalmente alzó la voz. Concentren todo el fuego en el flanco derecho. Derríbenlos antes de que nos abran otra brecha. El contraataque concentrado funcionó. La sección media de una nave alienígena se abrió bajo nuestros cañones. Su núcleo interno brilló intensamente antes de que todo se apagara y comenzara a ir a la deriva. Pero todavía teníamos a 3 encima. Y la nave de mando aún no había disparado su arma principal. Nos están forzando a un enfrentamiento que no podemos ganar a largo plazo, dije, lo suficientemente bajo como para que solo el capitán lo oyera. Me miró de reojo. Entonces no lucharemos a largo plazo. No supe a qué se refería hasta que abrió una línea de comunicación con ingeniería. Preparen la secuencia de sobrecarga en el cañón espinal. La sala se quedó en silencio. La sobrecarga era un modo de último recurso. Podía disparar un proyectil tan potente que derretiría la propia carcasa del cañón si no se vertía la mitad del refrigerante de la nave en él. Señor, empecé, quemará el cañón. Perderemos nuestra única ventaja real. Solo lo necesitaremos una vez, dijo. La cuenta atrás para la preparación de la sobrecarga apareció en mi consola. 60 segundos. Todas las naves alienígenas a tiro seguían golpeándonos. El casco gemía con cada impacto. 40 segundos. Nuestros escudos estaban al 30%. Brechas de blindaje en múltiples sectores. Control de daños informaba de bajas. Algunas secciones perdían la atmósfera por completo. 20 segundos. Una nave alienígena se acercaba rápidamente por babor, probablemente con la intención de embestirnos o acoplar una pinza de abordaje. 10 segundos. La nave de mando finalmente se movió, apuntando su proa hacia nosotros. Su arma central comenzó a brillar. Un profundo y ardiente carmesí. 5 segundos. Las luces del puente parpadearon. El sistema de energía estaba al límite. Toda la nave temblaba como si supiera lo que se avecinaba. La sobrecarga se disparó. El retroceso sacudió la Valiance, haciendo que la cubierta vibrara y cada objeto suelto traqueteara contra los mamparos. El rayo que brotó de nuestra proa era más brillante que cualquier cosa que hubiera visto en combate. Una columna de aniquilación pura que surcó el vacío y se estrelló contra el centro de la nave de mando. Su brillo carmesí se extinguió al instante. El casco no se rompió. Se vaporizó, partiéndose por la mitad en una lluvia de escombros fundidos. Las dos mitades se separaron, expulsando atmósfera y fragmentos de tripulación a la negrura. Por un momento, el campo de batalla se quedó en silencio. Las naves alienígenas restantes dudaron, su formación rompiéndose ligeramente. Esa vacilación fue todo lo que necesitamos. Ataquen mientras se lo están pensando, ladró Reeves. Vertimos todo lo que nos quedaba sobre ellos. Cada misil, cada disparo de plasma, cada proyectil de los cañones de riel. Otra nave se apagó, sus motores destrozados. Las dos últimas dieron media vuelta, sus vectores de retirada ya acelerando. El vacío volvió a quedarse en silencio. La tripulación del puente exhaló al unísono. Algunos se desplomaron en sus asientos. Otros mantuvieron los ojos fijos en las lecturas, sin querer creer que había terminado. Reeves se recostó lentamente, con los ojos en los restos a la deriva de la nave de mando. ¿Volverán?, dije en voz baja. No me miró cuando respondió. Bien. Que traigan más. Seguiremos terminando negociaciones hasta que entiendan el mensaje. Lo primero que noté después de la batalla fue el olor. No a sangre, ni a fuego, aunque ambos estaban presentes en abundancia, sino a esa fuerte mordedura química del aislante chamuscado y el refrigerante quemado. Se aferraba a los purificadores de aire como una mancha que ningún filtro podía limpiar. La Valiance estaba viva, pero a duras penas. Desde el puente, podía oírla quejarse en bajos gemidos y ocasionales estallidos metálicos mientras la superestructura se asentaba tras el estrés del disparo de sobrecarga. Los informes de daños llegaban uno tras otro, cada uno peor que el anterior. Cubiertas de ingeniería 2 y 4 fuera de línea. Reservas de refrigerante primario agotadas. Sistemas secundarios funcionando al 40%. Bajas. 37 muertos confirmados, 12 desaparecidos, 26 heridos. Esos números no parecían números.
Eran rostros que había visto en el comedor, voces que había oído en los pasillos. No necesitaba saber todos sus nombres para sentir el vacío que dejaban. El capitán Reeves permaneció en su puesto, observando cómo los escombros se deslizaban por el visor. Aquello era un cementerio, trozos de casco alienígena girando lentamente, cuerpos congelados en posturas extrañas, fragmentos de misiles dando vueltas sin rumbo. Una de nuestras propias baterías de cañones también flotaba por ahí, arrancada de cuajo y brillando débilmente mientras irradiaba calor al vacío. Timón, dijo Reeves al fin. Fije un rumbo hacia el punto de encuentro Epsilon. Perfil de emisiones mínimo. Sin comunicaciones a menos que sea necesario. El timonel asintió rígidamente y comenzó a trazar la ruta. Epsilon estaba en lo profundo de la zona muerta, lejos de cualquier tráfico amigo, elegido precisamente porque nadie tropezaría con nosotros por accidente. Revisé mi consola de nuevo y luego me levanté. Señor, voy a dar una vuelta por la nave, a ver con qué cinta adhesiva la estamos manteniendo unida esta vez. Me dedicó una mirada que era mitad permiso, mitad orden tácita. La cubierta 6 estaba peor de lo que esperaba. El intento de abordaje alienígena había dejado marcas de quemaduras y agujeros dentados en los mamparos. Alguien había soldado parches improvisados sobre ellos, las costuras todavía brillando débilmente. Un dron de supresión de incendios pasó zumbando junto a mí por el techo, rociando espuma en una sección de una fuga de refrigerante. Encontré al sargento Hall en el pasillo fuera de la bahía de mantenimiento en ruinas, con el casco enganchado al cinturón y el uniforme manchado de sangre alienígena. ¿Qué tan mal?, pregunté. Soltó una risa sin humor. Hemos estado peor, pero no por mucho. Miró hacia la bahía. La mitad de las herramientas de ahí están fritas. Estamos canibalizando equipo del hangar de drones solo para que los remiendos no se caigan a pedazos. Me agaché para mirar uno de los agujeros parcheados. La soldadura era tosca, pero sólida. ¿Sobrevivió algún invasor? No, a menos que puedan respirar en el vacío. No sonrió cuando lo dijo. En la enfermería, el aire era denso por el antiséptico y el zumbido apagado de los monitores. Las camas estaban abarrotadas en cada espacio disponible. Algunos pacientes conscientes, otros pálidos e inmóviles bajo mantas térmicas. Los heridos eran una mezcla de quemaduras, heridas de metralla y huesos rotos por haber sido lanzados contra los mamparos cuando la flota alienígena nos golpeó al unísono. La doctora Ana Lokach apenas levantó la vista del paciente que estaba suturando. A menos que estés sangrando, quítate de mi camino, espetó. No estoy aquí para que me traten, dije. Solo estoy comprobando el recuento. Señaló una vez con la cabeza hacia una sala lateral sellada. Los cuerpos están ahí. No he tenido tiempo de etiquetarlos a todos. Demasiado ocupada con los que todavía respiran. El peso en mi estómago se hizo más pesado. Puedes estar en la armada el tiempo suficiente para acostumbrarte a la muerte, pero nunca dejas de sentir la forma que deja atrás. Ingeniería era un tipo diferente de caos. Chispas llovían de los conductos superiores mientras las tripulaciones redirigían la energía. Alguien estaba medio metido en un colector de refrigerante, gritando por una llave inglesa. Toda la cubierta olía a aceite y acero caliente. El ingeniero jefe Bars estaba en una pasarela, ladrando órdenes a media docena de técnicos. Parecía que no había dormido en días. Cara sin afeitar, ojos inyectados en sangre. Dime algo bueno, dije. Ni siquiera levantó la vista de su tableta de datos. Lo bueno. Estás en la única nave del sector que todavía puede abrir un agujero limpio a través de un buque de guerra alienígena de clase capital. ¿Lo malo? Te queda aproximadamente un disparo más del espinal antes de que ese cañón se convierta en un elegante trozo de chatarra fundida. ¿Y los escudos? Nos estamos regenerando, pero lentamente. Si perdemos otro generador, estaremos volando desnudos. Asentí. Hagan lo que puedan. Epsilon no está precisamente al lado. Para cuando regresé al puente, la nave se sentía más tranquila. No segura. Nunca segura, pero estable. Estábamos cojeando. Claro, pero la Valiance era una luchadora. Había estado en peores peleas y había sobrevivido para contarlo.
Reeves seguía observando los restos en el visor. Me puse a su lado. Epsilon está a 2 días y mantenemos bajas nuestras emisiones, dije, suponiendo que nadie nos siga. Nos seguirán, dijo sin dudarlo. Pero no todavía. Se reagruparán. Decidirán cuánto los asustamos o cuánta sed de venganza tienen. Lo estudié por un segundo. ¿Cree que volverán más fuertes? No sonrió, no parpadeó. Eso espero. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el brillo carmesí del arma de la nave de mando alienígena cargándose. Sentía la nave sacudirse bajo el impacto de su primera andanada. Oía el seco chasquido de mi pistola abatiendo a un invasor a quemarropa. Hacia las 3 de la mañana, renuncié a descansar y caminé hasta la cubierta de observación. Allá afuera, más allá del cristal maltratado, el vacío estaba de nuevo en calma. Las estrellas colgaban como fuego frío, y el campo de escombros a la deriva se desvanecía detrás de nosotros mientras nos arrastrábamos hacia la zona muerta. Por primera vez desde la pelea, me permití respirar sin esperar la siguiente alarma. Pero incluso entonces, sabía que el silencio era temporal. Los alienígenas habían aprendido algo sobre nosotros en esa batalla. Lo mismo que cualquiera aprende cuando conoce a la Valiance. No nos asustamos fácilmente. Y cuando vienen a por nosotros, no negociamos. Nos deslizamos hacia Epsilon en modo silencioso, fríos y oscuros. Sin luces de navegación, sin escaneos activos, sin ráfagas de comunicación, solo un avance constante a través del espacio negro. La Valiance respiraba superficialmente, para que nada pudiera oírla. Epsilon no era una estación. No realmente. Era una plataforma minera abandonada hace 20 años cuando las vetas de mineral se secaron. La mitad de sus paneles solares estaban rotos y a la deriva, y el resto apuntaba en direcciones aleatorias como dedos rotos. La única luz provenía de un puñado de balizas en el casco exterior, sus pulsos lentos e irregulares, un patrón preacordado entre nosotros y el mando para marcarlo como seguro. Desde el puente, observé cómo su forma crecía en el visor, los delgados brazos de atraque extendiéndose como extremidades esqueléticas. Timón, manténganos a 10 clics de distancia, ordenó Reeves. No nos acerquemos más hasta que yo lo diga. El timonel asintió y ajustó nuestro vector. Me apoyé en mi consola, escaneando el espacio circundante. Las sombras del complejo abandonado eran profundas. Demasiado profundas. Del tipo que se traga naves enteras si no tienes cuidado. ¿Cree que alguien llegó antes que nosotros? Pregunté en voz baja. Reeves no respondió de inmediato. Si lo hicieron, están esperando a que nos relajemos. A primera vista, el lugar estaba muerto. No había firmas de energía excepto las balizas, ni ruido electromagnético. Pero mientras la Valiance se posicionaba, mis lecturas captaron algo. Un retorno débil. Demasiado débil para una nave activa. A menos que estuviera funcionando con el mismo perfil frío que nosotros. Señor, dije, afinando el escaneo. Estoy detectando una distorsión en el lado de babor de la plataforma. Podrían ser escombros. O podría ser una nave con camuflaje activo. La mandíbula de Reeves se tensó. Márcalo, pero no le envíes una señal. Veamos si parpadea primero. Mantuvimos la posición durante otros 3 minutos. Fue entonces cuando el patrón de las balizas cambió. Fue sutil. Solo un pulso extra en la secuencia, pero no era nuestro. Y si no era nuestro, era una trampa. Contacto, dijo de repente el oficial táctico. Múltiples firmas desactivando el camuflaje en 07 marca 13. Salieron de la negrura como tiburones de la penumbra. 3 naves alienígenas, más pequeñas que los buques de guerra con los que habíamos luchado antes, pero construidas para la velocidad y los dientes. Sus cascos brillaban como aceite bajo la luz, y sus baterías delanteras ya estaban calientes. Hagan virar la nave, ladró Reeves. Baterías secundarias, abran fuego. No dejen que se acerquen. La Valiance se estremeció al girar, los cañones de riel y las lanzas de plasma iluminando el vacío. La primera andanada alcanzó a una nave alienígena en pleno giro, abriendo un agujero limpio en su flanco. Se alejó girando,
expulsando atmósfera y escombros, pero las otras dos siguieron avanzando. No intentaron igualar nuestro alcance. Simplemente aceleraron a fondo directamente hacia nosotros, cerrando la brecha más rápido de lo que nuestros cañones podían destrozarlas. Firmas de naves de abordaje entrantes. Los alienígenas habían aprendido de la última vez. No eran pequeñas cápsulas. Eran arietes blindados con garras diseñadas para clavarse en nuestro casco como arpones. Bahías de misiles. Espetó Reeves. Salva completa. Acaben con esos bastardos antes de que lleguen al rango de acoplamiento. Los tubos de lanzamiento retumbaron en rápida sucesión, un enjambre de ojivas surcando el espacio. La mayoría dieron en el blanco, detonando contra los arietes de abordaje en explosiones cegadoras. Uno se apagó y quedó a la deriva, sus sistemas fritos. Pero uno, solo uno, se coló. Impacto inminente. La cubierta se inclinó bruscamente cuando el ariete se estrelló contra nuestro cuadrante de babor. El sonido no fue una explosión. Fue un chirrido profundo y metálico de metal contra metal. El casco flexionándose bajo el asalto. Brecha en el casco en la sección 12. Invasores entrantes. No esperé órdenes. Agarré mi arma, activé mi comunicador a seguridad y corrí hacia el ascensor más cercano. Los pasillos pasaron borrosos en un destello de luces rojas de emergencia. Cuando las puertas se abrieron en la sección 12, ya era un infierno. El ariete alienígena había atravesado dos mamparos, su sección delantera encajada profundamente en la nave. Humo y refrigerante salían del lugar del impacto, y el aire estaba cargado del sabor metálico de la sangre. El primer alienígena salió de la brecha como si hubiera sido disparado por un cañón. Alto, blindado, un arma en cada garra. Abatió a un tripulante antes de que pudiera siquiera apuntar. Disparé 2 veces. Las balas atravesaron la articulación de su hombro, haciéndolo girar de lado antes de que cayera bajo una ráfaga de un rifle de seguridad. «Mantengan la línea», grité, moviéndome a cubierto detrás de una viga de soporte fracturada. Los alienígenas no eran sutiles. Presionaban con fuerza, disparando ráfagas de energía blanco-verdosa y blandiendo cuchillas que brillaban como la bruma del calor. Cada impacto en la cubierta enviaba vibraciones a través de mis botas, recordándome que todavía estábamos recibiendo fuego desde fuera. Uno de ellos se me acercó rápidamente. Me agaché bajo su golpe, le metí la pistola bajo la barbilla y apreté el gatillo. El emisor de choque se iluminó, el alienígena convulsionó antes de desplomarse a mis pies. Detrás de mí, un tripulante gritó. Me giré para ver a otro alienígena sujetándolo contra la pared, su garra rasgando su armadura. Le metí 2 balas en la espalda. No lo soltó hasta la tercera. Luchamos por lo que parecieron horas, pero en realidad fueron quizás 15 minutos. El equipo de abordaje era más pequeño que la última vez, quizás 8 en total, pero lucharon como si les hubieran dicho que ninguno de ellos volvería. Cuando cayó el último, la cubierta estaba resbaladiza por una mezcla de su fluido negro y nuestra propia sangre. Me zumbaban los oídos por los disparos, mis brazos pesaban. «Brecha sellada», dijo el jefe de seguridad por el comunicador. Todos los invasores neutralizados. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad, hasta que la voz de Reeves llegó por el intercomunicador de toda la nave. «Timón, aléjenos de la plataforma. Táctico, pon en línea el cañón espinal. Limpiemos el campo». De vuelta en el puente, el visor estaba vivo con fuego de armas. Una de las naves alienígenas se había movido para cubrir el ariete de abordaje, martillándonos con fuego de supresión. La otra estaba dando un amplio círculo, tratando de ponerse en nuestro punto ciego. «Objetivo, la que está circulando», ordenó Reeves. «Destruyan sus motores primero». Nuestros cañones apuntaron, disparando en ráfagas coordinadas. Un proyectil de cañón de riel la alcanzó de lleno en los propulsores traseros. La explosión la hizo dar vueltas sin control hasta que un misil de seguimiento la partió en 2. La última nave se dio la vuelta para huir, pero Reeves no se lo permitió. «Cañón espinal. Fuego». El rayo atravesó el vacío, alcanzando al alienígena en plena aceleración. Toda la mitad delantera de la nave se evaporó en un destello de escombros fundidos.
El silencio se instaló en el puente, roto solo por el zumbido de los sistemas que luchaban por estabilizarse. Informe de daños, dijo Reeves. Revisé mi consola. El cuadrante de babor es un desastre. La sección 12 necesita una reconstrucción completa. Tenemos nuevas brechas parcheadas con sellos temporales. Bajas ligeras en comparación con la última vez. Pero no podemos recibir otro golpe como ese y seguir siendo aptos para el combate. Reeves asintió una vez, con los ojos todavía en el visor. Entonces no lo haremos. La próxima vez, golpearemos primero. Supe entonces que Epsilon no era el final de esta misión. Era solo el punto intermedio. Habíamos caído en su emboscada y habíamos sobrevivido, pero ahora sabíamos que nos estaban cazando con determinación. La Valiance ya no cojeaba. Estaba acechando. La Valiance había recibido sus golpes. Su blindaje estaba chamuscado. Su casco, parcheado con más soldaduras que placas limpias, y su sistema de refrigeración todavía funcionaba caliente. Pero estaba despierta de nuevo. Despierta y furiosa. Epsilon nunca fue un punto de retirada. Fue una trampa. Los alienígenas querían acorralarnos allí hasta que pudieran traer algo más grande de lo que pudiéramos manejar. Reeves tenía otros planes. No iba a dejar que ellos eligieran el campo de batalla de nuevo. Táctico, dijo, su voz tranquila pero resonando en todo el puente. Trázame un salto directo a sus coordenadas de concentración. Hubo una pausa. Señor, eso está dentro de su espacio defendido. Estaremos rodeados en el momento en que salgamos del salto. Ese es el punto, dijo Reeves. Ya no estamos huyendo. Estamos enviando un mensaje. El plan era simple y suicida, golpearlos antes de que pudieran reagruparse, lo que fuera que estuviera en órbita en su centro de operaciones, y no dejar nada más que escombros. Las coordenadas provenían de las predicciones de nuestra IA de combate, reconstruidas a partir de los movimientos de su flota durante nuestras peleas anteriores. Si nos equivocábamos, saltaríamos al espacio vacío. Si acertábamos, saltaríamos a un nido de avispas. Revisé 2 veces el estado de las armas en mi consola. Cañón espinal. Un disparo a plena capacidad antes de necesitar horas de enfriamiento. Cañones de riel. 5 de 8 baterías operativas. Misiles. Menos del 50% de nuestro stock. Escudos regenerados al 74%. Suficiente para unos pocos golpes sólidos, pero no para un asedio. No íbamos a ganar por resistencia. Esto iba a ser una pelea a cuchillo. Rápida, brutal, decisiva. El salto espacial duró 12 segundos. Lo suficiente para que se me hiciera un nudo en el estómago y mi cerebro repasara cada error que había cometido. Luego las estrellas se reformaron a nuestro alrededor y estábamos allí. Su centro de operaciones era más grande de lo que esperaba. Una enorme estación en forma de anillo anclada alrededor de un planeta verde azulado, flanqueada por media docena de buques de guerra. Las naves estaban inactivas, mirando hacia afuera, esperando problemas. Ninguna de ellas esperaba que los problemas aparecieran justo en su regazo. Fijen el espinal en el núcleo de esa estación, ordenó Reeves. Misiles, objetivo, el buque de guerra más cercano. Todas las secundarias, fuego a discreción. La Valiance rugió a la vida, sacudiéndose la quietud como un depredador que emerge de las sombras. El disparo espinal se lanzó, un rayo de furia blanca que atravesó el anillo central de la estación. El centro estalló en silencio, enormes trozos de escombros girando hacia afuera, el planeta de abajo iluminándose con quemaduras atmosféricas de los restos que caían. La flota alienígena reaccionó al instante. 4 naves aceleraron hacia nosotros, 2 se quedaron atrás para proteger lo que quedaba de la estación. Cañones de riel sobre la nave líder, dije por el comunicador. Arrancadle los motores. Nuestros cañones tronaron. Los proyectiles destrozaron la sección de popa del buque de guerra líder, perforando el blindaje, destrozando los motores. Se inclinó de lado, girando sin control mientras el fuego consumía su sección media. Los otros presionaron con más fuerza, sus andanadas iniciales martilleando nuestros escudos. Escudos al 59%, anunció el oficial de defensa.
Mantengan la línea, dijo Reeves. Les rompemos los dientes y se dispersarán. Una nave alienígena intentó flanquearnos, girando para apuntar a nuestro cuadrante de babor, más débil. Cambié nuestras baterías, abriéndola con fuego concentrado hasta que uno de sus módulos de armas explotó, llevándose la mitad de su proa con él. Las tripulaciones de misiles trabajaban en perfecta sincronía, cargando ojivas en los tubos de lanzamiento tan rápido como podían. Cada uno que salía de la Valiance encontraba su objetivo, convirtiendo los cascos enemigos en carcasas a la deriva. Estábamos en el centro de la refriega. Sin posturas a larga distancia, sin maniobras lentas, solo brutalidad a corta distancia. Sus rayos quemaban cicatrices blancas en nuestro casco. Nuestros proyectiles de cañón de riel se hundían profundamente en su blindaje. Cada impacto era un golpe en el estómago. Cada andanada de respuesta, un contragolpe para mantenernos en la lucha. Múltiples cazas entrantes. La voz de Táctico cortó el caos. Están tratando de abrumar nuestra defensa de punto. Cambié a la interfaz de control de defensa, apuntando a los cazas más cercanos. Los cañones automáticos de la nave se activaron, destrozando la primera oleada antes de que pudieran acercarse. Unos pocos se colaron, sus micromisiles impactando en nuestra sección de popa. La onda de choque hizo castañetear mis dientes. Informe de ingeniería. Daños en la rejilla de refrigeración de estribor, pero aguantamos. Ladró Bars de vuelta. El punto de inflexión llegó rápido. Una de sus naves capitales, una bestia de casco negro más grande que la Valiance, se giró de costado y desató una andanada completa contra nuestros escudos. El impacto destrozó nuestra protección restante, enviando una lluvia de chispas por todo el puente. Escudos caídos. No esperamos a recuperarnos. Reeves ordenó una aceleración directa hacia ella. Cañones de riel y lanzas de plasma disparando a quemarropa. El casco se resquebrajó bajo nuestro fuego, y el cañón espinal, funcionando a media carga, abrió un túnel fundido directamente a través de su sección media. La nave alienígena se plegó sobre sí misma, expulsando atmósfera y escombros como un animal moribundo. Las otras dudaron. Eso fue todo lo que necesitamos. En 12 minutos, la lucha había terminado. 4 naves enemigas eran restos humeantes. La estación estaba destrozada. La órbita del planeta era un cementerio de su tecnología. No nos quedamos. La Valiance se alejó de la destrucción, sus motores ardiendo constantemente mientras abandonábamos el sistema. En el puente, nadie habló durante un minuto entero. Los únicos sonidos eran el zumbido de los motores y el leve tintineo del metal enfriándose. Finalmente, Reeves rompió el silencio. Registren el enfrentamiento. Resultado: victoria humana decisiva. Flota enemiga destruida. Centro de operaciones neutralizado. Miró los restos que se desvanecían, su voz grave pero dura. Mensaje entregado. Me recosté en mi silla, mi pulso finalmente disminuyendo. No salimos ilesos. Lejos de eso. Pero habíamos hecho lo que nadie más se había atrevido. Habíamos entrado en su espacio, golpeado su corazón y nos habíamos marchado por nuestros propios medios. Volverían. Por supuesto que lo harían. Pero ahora sabían exactamente a qué se enfrentaban cuando vinieran. La Valiance, la Dreadnought que termina las negociaciones. Los primeros días después del ataque fueron silenciosos de la única manera que puede serlo el espacio profundo. Sin llamadas, sin persecuciones, solo el frío zumbido de los motores llevándonos hacia territorio amigo, y el sonido de la Valiance acomodándose en una especie de calma herida. La tripulación se movía más despacio, pero no era fatiga. Era esa extraña conciencia posterior a la batalla de que sigues vivo cuando probablemente no deberías estarlo. Del tipo que hace que cada paso resuene un poco más fuerte en tu propia cabeza. Desde mi consola en el puente, observaba las estrellas deslizarse en la negrura. Sentía como si estuviéramos dejando algo atrás. Pero sabía que no era así. La guerra no estaba detrás de nosotros. Estaba ahí fuera, enroscándose, decidiendo cuándo volver a mostrar los dientes. Caminé por la nave 2 veces al día durante esas primeras 48 horas. No porque lo necesitara, sino porque tenía que verla.
Las quemaduras en el blindaje, las soldaduras donde las garras alienígenas habían desgarrado. Los lugares donde nuestros propios sistemas se habían sobrecalentado por forzar demasiado. No era solo una máquina. Era lo único que se interponía entre nosotros y convertirnos en parte de ese campo de escombros sobre el mundo alienígena. En la sección 9, las soldaduras todavía estaban calientes al tacto. La tripulación trabajaba en parejas, uno sosteniendo el soplete, el otro vigilando las lecturas por si el calor estresaba el mamparo. Nadie hablaba mucho. El silencio no era miedo. Era respeto por la nave, por los muertos, por el hecho de que cada segundo que habíamos estado en esa lucha, habíamos estado a un movimiento en falso de terminar como átomos dispersos en el vacío. La enfermería era peor. Los heridos de la emboscada de Epsilon todavía estaban allí, algunos estables, otros en la larga y dura lucha por mantenerse con vida. La doctora Lokach no levantó la vista cuando entré, pero pude ver el agotamiento en su rostro. «¿Estás aquí para añadirte a mi lista, Vance?», preguntó, con voz de grava. «Hoy no», dije. «Solo estoy comprobando cómo van las cosas». «Entonces puedes comprobar que me falta personal, me faltan medicamentos y me sobran personas que no deberían seguir respirando». Finalmente me miró. «Si sigues trayéndolos de vuelta de peleas como esa, voy a empezar a cobrar un plus de peligrosidad». Sus palabras eran afiladas, pero no había calor en ellas. Lach sabía tan bien como yo que no elegíamos las peleas. Las peleas venían a nosotros. Para el tercer día, la adrenalina se había ido, reemplazada por algo más pesado. No arrepentimiento. Eso no estaba en el ADN de la Valiance. Pero la realidad de lo que habíamos hecho se asentó. Habíamos destrozado su flota. Habíamos hecho añicos su estación. Habíamos convertido el cielo de su planeta en una lluvia de sus propios escombros. El mensaje estaba claro. Pero los mensajes claros tienen consecuencias. Encontré a Reeves solo en la cubierta de observación esa noche, con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos en la oscuridad infinita. «Volverán con más fuerza», dije. No era una pregunta. «¿Lo harán?», asintió. «Y pensarán que es venganza. Pero no lo será. Será miedo disfrazado de rabia. Ya nos han conocido. Saben que no suplicamos. ¿Cree que alguna vez intentarán volver a hablar?». Reeves no apartó la vista de las estrellas. «Si lo hacen, será porque se han quedado sin naves. Los registros de la nave se sellaron después del enfrentamiento de Epsilon. El mando los vería, analizaría cada decisión, cada disparo. Enviarían sus felicitaciones, quizás incluso una medalla o dos. Ignorarían los rostros de los 37 muertos, los nombres grabados en el muro de los caídos de la Valiance. Ese muro estaba en el comedor, no escondido en una sala de ceremonias que nadie visitaba, sino justo donde la tripulación comía, reía y fingía que la vida no se vivía al filo de la navaja. Cada nombre estaba grabado en la aleación, las letras oscuras contra el acero. Añadí los últimos yo mismo, uno por uno, el olor a metal quemado llenando el aire. Cuando terminé, me quedé allí más tiempo del que debería. Habíamos ganado. Pero ganar nunca se sentía así cuando eras un niño imaginando la guerra. Llegamos a Espacio Amigo al quinto día. La flota envió una escolta, 2 destructores y una fragata para recibirnos. Sus cascos estaban limpios, sus cañones intactos. Se pusieron en formación sin decir palabra, como guardias de desfile para un campeón maltratado que cojea de vuelta a casa. Las comunicaciones se iluminaron con órdenes, horarios de atraque, asignaciones de bahías de reparación. Todo era eficiente, clínico, como si la Valiance no acabara de tallar su nombre en la historia de otra especie. Pero vi la forma en que las tripulaciones de las otras naves nos miraban a través de sus visores cuando pasábamos. Algunos miraban con respeto, otros con algo parecido a la inquietud. La Valiance ya no era solo una nave para ellos. Era una advertencia. En nuestra aproximación final al muelle, Reeves se puso de pie, se enderezó el uniforme y miró a la tripulación del puente. «Hicieron su trabajo», dijo simplemente. «Mantuvieron esta nave con vida y se aseguraron de que cualquiera que venga a por nosotros sepa exactamente lo que recibirá. Eso es todo lo que importa».
No ofreció consuelo. No nos dijo que lo habíamos hecho bien. No era necesario. En la Valiance, la supervivencia era su propia condecoración. Cuando nos acoplamos a la cuna de reparación, la nave gimió por última vez, como un luchador que se sienta después del último asalto. Las tripulaciones del muelle la invadieron, parcheando, soldando, reemplazando paneles enteros de blindaje. Volvería a ser bonita algún día, pero sabía que nunca estaría limpia. No donde importaba. Me quedé a bordo durante el primer permiso en tierra. El muelle era demasiado tranquilo, demasiado civilizado. No quería calles limpias y sonrisas amables. Quería quedarme con la nave, caminar por sus pasillos, oír el leve zumbido de sus sistemas como el latido del corazón de algo que me había salvado más veces de las que podía contar. Al 10º día, el mando envió una transmisión. Las fuerzas alienígenas se habían silenciado en el sector. Ni exploradores, ni incursiones, ni comunicaciones. Nadie sabía si se estaban reagrupando o reconsiderando. Reeves me puso el mensaje en su camarote y luego lo apagó. Están observando, dijo, esperando a que salgamos de la jaula. ¿Vamos a hacerlo? Me dedicó el tipo de sonrisa que significaba problemas. Pronto. Y cuando lo hagamos, recordarán exactamente por qué nos llaman como lo hacen. Lo dejé allí y volví a la cubierta de observación. Más allá del blindaje de los muelles, las estrellas eran las mismas de antes. Frías, distantes, indiferentes. La guerra no había terminado. Probablemente nunca lo haría. Pero por ahora, el vacío estaba en calma, y la Valiance seguía aquí. Y si venían de nuevo, no, cuando vinieran de nuevo, estaríamos listos. Porque el primer contacto había terminado como empezó, con la nave monstruosa en la oscuridad, mirando fijamente a la galaxia y desafiándola a que se atreviera a